Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Libertad, que como saben, pues es una serie de tertulias con infinidad de temas, ¿no?, en su interior. A lo largo de ya esta serie de programas, pues hemos hablado de casi todo, ¿no? De política, de relaciones internacionales, de cuestiones económicas, tanto del mundo de la empresa como de la vida cotidiana de los ciudadanos, de las vacunas, la pandemia, la guerra. Hoy nos toca un tema que sin duda es muy importante y muy de actualidad, que es la situación en Colombia, ese proceso electoral que se vive en ese hermoso país. Y para hablar sobre este tema, pues contamos con grandes amigos de la casa, como siempre, ¿no? En primer lugar, tengo el gusto de presentar a Vanessa Vallejo. Todos la conocen, es economista, columnista y analista de Colombia. En su momento fue editora en jefe del diario Pan Am Post, también una activa un actor activo en radio, y en la actualidad reside en Estados Unidos, exiliada, y trabaja como coeditora en jefe del American, un medio hispano-estadounidense, ¿no? También contamos en la mesa con Camilo Guzmán, otro gran amigo, otra persona que repite en estos programas de Voces de Libertad, director ejecutivo de Libertank, profesor universitario. Camilo cuenta con experiencia tanto en el sector público como en el sector privado y, bueno, como el resto de los miembros de la mesa, es un gran defensor de los principios de la libertad. Y por último, tengo el gusto de presentar, que hace tiempo que no le veía, y es un verdadero gusto verlo otra vez aquí, a Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política del conocido ICP de Colombia, Hernán Echavarría Olózaga. Carlos es un abogado, también con una amplia formación de posgrado y un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con política de seguridad, política de defensa, relaciones internacionales, etc. Con ellos, pues como decía al inicio, vamos a hablar de Colombia y de las perspectivas que tiene ese país, ¿no? La metodología de Voces de Libertad, de este programa, es muy sencilla. Yo lanzaré, como siempre, pues una serie de preguntas a la mesa y a través de rondas de discusión pues iremos avanzando, ¿no? Y bueno, las intervenciones pues tienen que ser de aproximadamente unos 5 minutos. En caso nos pasemos, amablemente pues yo haré señas en la cámara para que nos demos cuenta y ya los participantes, los panelistas, puedan ir finalizando sus intervenciones. Y la primera pregunta, sobre todo para los que residen fuera de Colombia, pues es una pregunta casi de sentido común, ¿no? ¿En qué momento estamos en este momento en la política colombiana, en el día a día, ¿no? ¿Qué podemos extraer de los resultados obtenidos en las elecciones legislativas que han tenido lugar el pasado 13 de marzo? ¿Cómo lo ven? Le voy a pasar la palabra en primer lugar, siguiendo el orden de presentación, aunque luego cambiaremos, a Vanessa. Vanessa, bienvenida como siempre. Muchas gracias, Eduardo, y un saludo a todos los que nos ven. Bueno, ¿en qué momento estamos? Miren, yo siempre he tenido una opinión positiva sobre lo que puede pasar en Colombia y a mí mucha gente me ha dicho, es que estás simplemente pensando con el deseo. A mí me decían antes de las legislativas, recuerdo que la noche antes un amigo venezolano me decía, ustedes les va a dar un golpe más duro que el que nos dio a nosotros cuando gane Gustavo Petro. Y yo sigo insistiendo en que Gustavo Petro no va a ganar. Es peligroso, sí, es molesto, sí, pero no va a ganar. Y para mí, el resultado de esas elecciones legislativas que tuvieron lugar en Colombia, un poco son la muestra de que no estoy loca y que no estoy simplemente pensando con el deseo. Obviamente todo puede pasar, no tengo cómo asegurar el futuro, pero lo que vimos fue un Gustavo Petro que sí consigue 4 millones y algo de votos, pero para ganar en una primera vuelta tendría que conseguir muchos más. Y no creo que le llegue. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro es el candidato eterno. A él no hay un colombiano que no sepa quién es Gustavo Petro, todos lo conocen, todos saben lo que ha dicho. Él tiene un techo que está muy fuerte, construido con hierro, y yo no creo que de ahí pase, que hay que seguir trabajando y que obviamente depende
de lo que hagamos del otro lado, sí, pero tampoco es para derrotarnos y, digamos, hacerle juego a ese triunfalismo que tiene la izquierda extrema. Y del otro lado, digamos, del centro a la derecha, lo que vemos en Colombia es un panorama muy complicado, un Congreso que quedó una combinación de un montón de cosas que va a ser muy difícil gobernar para un presidente, pero que también hay esperanza, siempre hay esperanza, a pesar de que el presidente que vaya a quedar, que yo creo que va a ser Fico, el candidato que digamos quedó en segundo lugar después de Petro en las consultas, yo creo que Fico lo que va a tener que hacer es gobernar con la opinión pública, forjarse como el líder que puede llegar a ser, porque además es un personaje muy carismático y eso lo ayuda mucho. Y si bien no tiene, digamos, un congreso fácil, como decía ahora, creo que sí tiene las habilidades para formar un liderazgo que pueda hacer que los congresistas y las figuras importantes dentro del Congreso que están por el bien de Colombia se hagan alrededor de él y que con presión de la opinión pública que logre que lo apoye, que creo que es algo que va a lograr porque, repito, es un tipo carismático y es un tipo muy querido en sus sectores, en los sectores que lo conocen. Entonces, muy difícil el panorama, pero no es nada de lo que no podamos salir y hay que seguir luchando en ese sentido. Muchas gracias, Vanessa. Le paso el micrófono a Camilo. Camilo, ¿qué piensas al respecto? Bueno, a mí me gusta mucho ir a Vanessa porque es muy optimista, entonces me hace dormir mucho más tranquilo. Pero bueno, ¿en qué estamos? En Colombia tuvimos unas elecciones al Congreso, como dice Vanessa, digamos que el Congreso quedó muy dividido, con una fuerza muy grande de la izquierda y de los enemigos de la libertad, pues llamarlo de alguna manera, no solamente por las curules que ganaron con el pacto histórico, que es hoy la bancada más grande, que es la bancada de Gustavo Petro, que quedó con al final, después de unas irregularidades en las elecciones con 19 senadores, pero también hay que sumarle a eso pues las 5 curules que tienen las FARC por el acuerdo de paz y otro tanto de unas que se crearon también por el acuerdo y que estaban dirigidas para las víctimas, que digamos con una bancada bien interesante en donde sí puede sumar también parte de los que antes se llamaban izquierda, pero hoy están más a la izquierda, que son los de la Alianza Verde. Ahí digamos que puede tener una bancada bien interesante, pero todavía no mayoritaria del todo. Lo que pasa es que al final ellos pueden ser más disciplinados, por ejemplo, que los congresistas de la que son, por llamarlo de alguna manera, y entonces al final a la hora de votar, pues es probable que ellos estén completos y los otros no, y ahí pueden hacer daño y pueden jugar mucho con eso también para hacer los temas de quórum y demás. Entonces, como dice Vanessa, el Congreso de Colombia, que ya es una realidad como quedó, pues va a ser un Congreso muy difícil para quien quiera gobernar, tanto si es Federico como si es Petro, ¿cierto? A Petro tampoco le queda muy sencillo porque también va a tener, digamos, una bancada de oposición fuerte, pero también depende de cómo él juegue. Porque lo otro es que en Colombia, lastimosamente, nuestros partidos políticos no son partidos políticos de doctrina, sino son más bien partidos políticos de transacción. Y al final, muchos de ellos pueden terminarse vendiendo simplemente por el que mejor le ofrezca. Entre otras cosas, porque hay congresistas en Colombia que se gastaron $5 millones para financiar su elección, pues tendrán que recuperarlos. Y eso no se recupera con el salario. Y entonces ahí van a irse seguramente con quien gobierne y ahí podría Gustavo Petro, un eventual gobierno de él, conseguir una mayoría importante. Entonces, con ese escenario, digamos que nos enfrentamos a una elección presidencial con 3 candidatos, 2 fuertes y uno que quiere ir por la mitad, pero que salió muy debilitado, donde lo lidera pues, Gustavo Petro, la intención de voto. Luego está Federico Gutiérrez y luego está Sergio Fajardo, que salió muy debilitado en las consultas presidenciales, pero es una tercería ahí que no se puede tampoco, digamos, creer que está desaparecida, sino que en realidad puede crecer en algo. Otra realidad importante, que es muy importante para tener en cuenta, es pues, lo que ocurrió en estas elecciones, la izquierda, la derecha, pues, llamarlo de alguna manera, porque vuelvo e insisto, en Colombia los partidos no son doctrinarios ni ideológicos,
pero digamos que los partidos que le podrían identificar con la derecha y la centro derecha perdieron 2.500.000 votos en las elecciones al Senado, y los partidos de izquierda ganaron más o menos 1,5 millones. De ahí también hay un mensaje importante de hacia dónde le está yendo la opinión pública en Colombia, y también de la importancia del trabajo que tenemos que hacer quienes defendemos la libertad, porque la gente le está dejando seducir por las ideas contrarias, y eso también es un trabajo bien importante. Eso no es solamente un tema en Colombia, sino en toda la región. Entonces yo veo que el panorama es complejo. Yo creo que hoy Gustavo Petro, digamos, es el que más probabilidades tiene de ser el presidente, pero las probabilidades cada semana de campaña van disminuyendo en la medida en que Federico logra hacer acuerdos. Y al final, por ejemplo, para finalizar con eso, de la forma como quedó el Congreso y cómo se elige, queda un partido liberal que de liberal no tiene nada, pero queda un partido liberal que va a terminar definiendo también un poco el panorama, que hoy lo que está haciendo es poniéndose costoso y haciéndose rogar por cada uno de los candidatos, porque sabe que es el que puede terminar eligiendo presidente, que es, digamos, un poco la incertidumbre que todos tenemos de hacia dónde puede irse, porque esa balanza puede ser la que elija el presidente. Sin embargo, seguramente nadie va a ganar en la primera vuelta, va a haber una segunda vuelta. Entonces, ustedes saben que cada semana en elecciones es como era un mes, entonces todavía falta muchísimo para saber qué va a pasar. Muchas gracias, Camilo. Le paso el micrófono a Carlos. Bienvenido, Carlos, y bueno, pues, ¿qué piensas al respecto? Está muy interesante la conversación. Sí, está muy bueno. Yo quiero ser tan optimista como Vanessa Vallejo. Quiero tener ese grado de optimismo, pero no lo tengo. No lo tengo porque yo creo que a veces nos caemos en unas narrativas que nosotros mismos nos creemos. La izquierda en los últimos años no ha hecho más que crecer, eso hay que decir, y la mejor muestra es lo del Congreso. O sea, lo que pasó en estas elecciones, en el crecimiento de la izquierda en el Congreso, es muy significativo. No llegaron a ser, no son mayoría al menos en el Senado, y eso es muy diciente, y en la Cámara tampoco, pero siguen sumando muchas fuerzas. Y eso es algo que debería ser un campanazo de alerta para todos. Decir que Petro tiene un techo, si Petro tiene, digamos, unas bases antiuribistas, porque hay que recordar que Petro ha montado su narrativa electoral durante los últimos años, uribismo, antiuribismo, entonces él básicamente dice que todo lo malo del país es culpa del uribismo, pero esa narrativa se agota o se le agotó en la medida en que el uribismo nos lleva a candidato propio. Pero es que Petro no nos está hablando a nosotros, Petro no nos está hablando a los petristas ni le está hablando a los antiuribistas, Petro ya le está hablando a otros sectores de la población. Y estamos siendo muy ingenuos al pensar que esos sectores no se van a ver seducidos, que es gente que no es uribista, que es gente que no es petrista, ni que entiende de marxismo, ni que entiende de izquierda, no. Petro les está hablando de problemas reales, y yo creo que sí ha hecho falta en esta campaña presidencial de parte de los otros candidatos, más que vivirle contestando a Petro en términos técnicos, hablarle a esos sectores de la población que el único que les está hablando es Gustavo Petro. Y a mí eso sí me preocupa mucho, ¿sí? Porque es gente que no está militando en un partido político, es gente que no tiene una identidad ideológica clara, es simplemente gente que está esperando ver qué le propone el próximo gobierno porque la está pasando muy mal. Es esa gente que se siente excluida. Al margen, este no es el debate de si sí o si no, si el modelo ha fracasado. No. Es una gente que tiene un sentimiento de que está excluida por distintas razones y la pandemia les pegó muy duro. Es que Colombia es un país con más del 50% de informalidad. Cuando habla del tema pensional, aquí salen todos los expertos y magnífico que hay que contradecir a Petro, por supuesto. Lo que no están cayendo en cuenta los otros candidatos es que él no les está hablando ni a los de los fondos de pensiones, ni a los académicos, ni a los economistas. Le está hablando a esa masa de gente que no va a tener pensión. Y no les están dando otras propuestas. Sale Sergio Fajardo en una actitud igual de populista a ofrecer también pensiones de 500.000 pesos, si no estoy mal, que son un poco más de $150. Yo puedo estar equivocado en el cálculo, pero algo así. Y tampoco ha dicho ni de dónde los va a sacar ni nada. Esto parece como la oferta de populismo, pero al final del día la gente, Eduardo, y está demostrado, la gente prefiere el populismo original. A la gente no le gusta la copia, a la gente le gusta el que realmente ha dado muestras de que está comprometido con esa causa populista. Entonces, yo quisiera ser optimista, soy escéptico o digamos, lo miro con cierta cautela. Petro puede crecer porque está haciendo una tarea de ya no desgastarse con sus pares candidatos, sino seguirle hablando a esos sectores. Afortunadamente, digamos, afortunadamente Federico tiene muchas cosas a favor, pero tiene muchas cosas en contra.
La renuncia anticipada de Oscar Iván Zuluaga yo creo que fue un error táctico nuevamente del Centro Democrático, hay que decirlo. O sea, debió haber esperado, pero ya haber renunciado en este momento puso obviamente en la narrativa del petrismo que Federico Gutiérrez es el candidato Uribe. Y eso hace que un sector que es antiuribista, no le gusta Petro, pero es antiuribista, no lo termine convenciendo a Federico. Necesitábamos que Zuluaga siguiera ahí y Federico despegara, hiciera las alianzas con las otras fuerzas y luego sí, digamos, en un momento al finalizar, el uribismo se sumara. ¿Qué creo que puede pasar y que es determinante? Y lo han dicho Vanessa y Camilo, y creo que los dos son muy acertados en eso. Las fuerzas políticas que ponen los votos en las regiones, están esperando a ver quién les ofrece más. ¿Sí? Nosotros tuvimos un gobierno que duró más de un año jugando a ser independiente, a que él no hacía acuerdos con nadie, eso le costó gobernabilidad, le costó al país, mientras tanto la izquierda se fortaleció con una agenda de oposición, y claramente si Federico tiene que ganar, tiene que tener la capacidad de sentar a esas fuerzas. Gústenos o no, yo entiendo el comentario de Camilo y estoy de acuerdo, son rent seekers en la máxima expresión, pero si no queremos que Petro llegue, Camilo, hay que hacer un esfuerzo por sentarse con esas fuerzas políticas y hacer acuerdos. Ahora, uno no dice que eso tenga que necesariamente traducirse en acuerdos de corrupción, pero tienen que hacer acuerdos políticos en las regiones, porque Petro sí los está haciendo. Y voy concluyendo con esto. Petro aprendió algo de hace 4 años. Lo aprendió y lo revirtió. Petro entendió que el discurso antiuribista no le daba para seducir a la gente que vota en disciplina en las regiones por los parlamentarios. Aquí, Eduardo, la gente en las regiones es muy poco el voto de opinión. En las regiones, en los departamentos, en los lugares más apartados, votan por el político que le garantiza el cupo en el colegio para el hijo, la atención en la EPS que la maneja el político regional, el contratico para la hija que acabó de terminar la carrera técnica y le dan un contratico de 3 meses en la alcaldía o en la gobernación. Esa gente vota así porque el político es la única oferta, digamos, institucional que conoce, y esa gente termina votando por el que el político le diga. Petro en esta campaña se acercó mucho a ese tipo de políticos en las regiones, por eso lo vimos haciendo campaña con candidatos a la Cámara, por ejemplo, del Partido Liberal en ciertas regiones, porque muchos sienten que si le llegan ya a Petro, se aseguran desde ya una alianza cuando él sea presidente, pues para seguir creciendo su fortuna electoral y el control del Estado en esas regiones. Eso es lo más peligroso y eso es lo que hay que empezar a sacar a la luz pública. ¿Quiénes son esos que ya le están votando a Petro? Y de alguna forma usar esa presión de la opinión pública que decía Vanessa para disuadirlos de ser tan vendidos con el petrismo. Pero claro, ahora, esos son de todo el espectro, ¿no? Ahí hay liberales, hay de todos los partidos, el nuevo liberalismo, el Partido Verde, etcétera. Pero hay que empezar a confrontarlos y yo creo que ahí tenemos una gran tarea de la sociedad civil de empezar a poner la lupa sobre ese tipo de políticos regionales. Creo que hay mucho trabajo por hacer. No doy la batalla por perdida y tampoco creo en el triunfalismo de Petro. Creo que lo que tenemos es que empezar a hacer activismo. O sea, hay que salir a las calles, a hablar con la gente y mostrarle el peligro que realmente representa Gustavo Petro. Muchas gracias, Carlos. Bueno, continuando con eso, como saben, al final este programa afortunadamente lo ve bastante gente de Iberoamérica, de la región, y claro, muchas veces no tenemos un mapa desde fuera, ¿no? Por ejemplo, en España, de los candidatos, de la oferta presidencial, que ya pues, todos ustedes han puesto los nombres sobre la mesa, ¿no? ¿Quién es yo no me atrevería a decir bueno, pero el menos malo, ¿no? ¿Quién es el que, pues en cierto sentido, contribuiría a proteger en cierta medida la estructura de derechos y libertades que existe en el país, ¿no? Porque al final todos los que estamos aquí creo que estamos comprometidos con la defensa de la libertad, con la defensa del Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, ¿quién es el menos malo, ¿no? Y luego ya pasamos a Petro, que ahí sí que he leído alguna cosa y lo que dice por momentos da mucho miedo, ¿no? Pero ¿quién en esa oferta compleja es el menos malo? Y una segunda cuestión que me ha parecido muy interesante es si la elevada fragmentación legislativa es un mecanismo de defensa para la libertad, curiosamente, ¿no? Contraintuitivamente, ¿no? O sea, la elevada fragmentación legislativa quizás impida que digamos, aquellos liberticidas pues puedan
a pesar de ganar la elección, puedan llevar a cabo su plan, ¿no? Si piensan que eso puede ser como un instrumento de defensa contraintuitivamente o no. Y en este momento, pues le voy a pasar, modificamos el orden, la primera palabra a Camilo. Camilo, ¿qué piensas al respecto? La primera pregunta, a ver, el menos malo, sin duda es Federico. Y es el menos malo porque es el que más posibilidades tiene hoy de ganar. Eso. Sin embargo, Federico tiene pues, unas falencias importantes. Federico, para quienes nos están viendo, sepan un poco, fue alcalde de mi ciudad, de la ciudad de Medellín. Fue un buen alcalde. Es una persona que se ha preparado y se preparó toda su vida para eso, para ser alcalde. Entonces, él conoce muy bien los problemas locales de la ciudad y en eso lo hace supremamente bien, pero todavía, digamos, le faltaba mucha experiencia y mucho conocimiento para posar de un estadista, que para hablar de los grandes temas y problemas del país. Sin embargo, eso es lo que tenemos y es, digamos, sin duda al menos peor. Ahora, no sé cómo sería un eventual gobierno de él y ahí yo tengo muchos temores, porque si ese gobierno no lo hace bien o resulta peor que el que tenemos actualmente en materia de política y comunicaciones y demás, pues lo único que estaremos haciendo en estas elecciones es comprando tiempo. Es decir, si ese gobierno no lo hace bien, en 4 años, ellos, y a ellos me refiero a la izquierda, porque probablemente no sea Petro, puede ser alguien más que Petro, que hable mejor que Petro, que sea más joven que Petro, ganan primera vuelta. Entonces, y yo creo que hay unos temas importantes que hay que tener en cuenta, pero es el menos mal. También creería yo que, al menos en el fondo, un eventual gobierno, claro que sería hoy casi imposible que ocurriera, de Sergio Fajardo, no sería tan malo tampoco. Es decir, en materia económica, por ejemplo, ambos irían más hacia lo que tenemos ahora, que es un poco socialdemócrata y demás, políticas keynesianas. Ninguno de ellos es muy liberal, pero podría mantener al menos, pues, la libertad en términos generales y la democracia. Y obviamente el más malo es Petro. Entonces eso es un poco el panorama que tenemos. Y frente a la segunda pregunta, yo creo que sí es una garantía, digamos, la fragmentación del Congreso, garantía para la libertad. El problema es que pues ya estos tipos de personajes han gobernado en otros países y sabemos que cuando el Congreso les empieza a disgustar mucho, pues simplemente lo cierran. Entonces ahí es mirar también hasta dónde vamos a llegar. Yo creo que Colombia hoy tiene 3 garantías frente a un eventual gobierno de Petro. La primera es esa, la fragmentación del Congreso. La segunda es la independencia del Banco de la República, que en la medida en que se mantenga, probablemente la economía pueda más o menos funcionar. Sin embargo, él ya ha anunciado en todos los tonos posibles que va a acabar esa independencia del Banco de la República. Y la tercera, que digamos la dividiría en 2, es la primera, la clase empresarial colombiana, que puede ser fuerte y aguantar un poco. Y un tema también, y está muy, muy relacionado a lo que hablaba Carlos ahorita, de la política regional. Y es que Colombia es un país donde hay unas ciudades intermedias grandes que pueden resistir, digamos, a un eventual gobierno de Petro y que incluso podrían llevar a gobiernos más de derecha en el caso, porque tenemos elecciones locales el año entrante, y eso podría generar cierto blindaje regional a un eventual gobierno de él. Digamos que Colombia en eso se diferencia de países como Venezuela, por ejemplo, en donde si tú te tomabas Caracas, pues dominaba Venezuela, o Perú, que Lima, Perú es una ciudad grande, Lima, y el resto son ciudades muy pequeñas. Inclusive el mismo Chile con Santiago, aquí hay más ciudades intermedias fuertes y eso puede también ser cierta garantía para la libertad. Yo lo que le digo a los empresarios, por ejemplo, es que obviamente hay que mantener el optimismo de Vanessa, pero hay que estar preparados para lo peor. Entonces también hay que empezar a pensar en cuál es la estrategia que podríamos tener en un eventual gobierno de Petro. Y eso es muy importante irlo pensando y tenerla ahí en stand-by por si eso llegara a pasar. Muchas gracias, Camilo. Le paso el micrófono en este momento a Carlos. Carlos, ¿qué piensas? Sí, yo creo que suscribo en clave de que definitivamente el más peligroso es Gustavo Petro por todo, por lo que representa él, sus propuestas, su agenda liberticida, estatista, colectivista, totalitaria, sus aliados internacionales, su visión de país,
todos los riesgos que representa Petro. Petro es un peligro para el país. ¿Quién sería una buena opción? Indudablemente en este momento pues es Federico Gutiérrez, porque tiene más votos, porque logró construir una coalición en torno a su candidatura sólida, no como el centro, donde se dedicaron fue a insultarse y a tratarse mal unos a otros, y llegaron pues una consulta bastante pobre. De lo que nos habían vendido era el centro, que supuestamente todos los del centro iban a subir el debate, iban a subir el nivel al debate, y terminaron en discusiones tontarronas, por decirlo menos, sobre temas que no tienen nada que ver con la realidad del país. Y Federico logra entonces construir esta coalición, digamos, acercarse a esta coalición Equipo por Colombia, tiene una base importante. Hay que decirlo, Federico no tiene partido propio, es decir, no es el candidato de un partido. Tiene en este momento el Partido Conservador. Hay que ver si el partido de la U en bloque lo va a acompañar, si se suma Cambio Radical, si se suma el Partido Liberal. Federico tendría una base parlamentaria muy importante para sacar reformas que el país necesita. Ahora bien, lo que nos ha faltado verle un poco es esa agenda de reformas importantes del país, en clave de lo que se necesita, precisamente para lo que advierte Camilo. Porque es que si no, cada 4 años vamos a seguir con el coco del populismo socialista. O sea, esto va a seguir. Y en 4 años puede volver a ser Petro, o el señor Inti Asprilla, o uno de los candidatos del pacto histórico, que, como dice Camilo, más joven, más irreverente, que va a encarnar lo que en su momento es la figura de Gabriel Boric, etc. Yo creo que se necesita que Federico, que es un hombre que tiene la capacidad de conectarse con los públicos, que ha hablado de esperanza, que está hablando de un país de regiones, que está hablando de construir paz mirando hacia adelante, que tiene unos mensajes que realmente son interesantes, empiece ya en este momento de la campaña a poner los grandes temas del país e, insisto, a hablarle a esos a los que Petro les está hablando. No en clave únicamente de contradecir a Petro, sino de proponerle algo a la gente. La gente está esperando. Es que las elecciones al final del día son eso. El mercado electoral es un mercado de propuestas, y a la gente no hay que simplemente asustarla con Petro. El que no le va a votar a Petro ya no necesita que lo convenza. Ese ya sabe que no le vota a Petro. No le hable a ellos, háblele a los que todavía no saben por quién votar. Propóngales algo, propóngales una visión de país, una agenda de prosperidad inclusiva, una agenda que permita superar la pobreza, hábleles de movilidad social, de superar los problemas de justicia, de inseguridad en las ciudades, que es lo que está quejando la gente, el empleo, la inseguridad y la injusticia. No la injusticia social que habla la izquierda, sino un sistema de justicia ineficiente, costoso, inoperante. Propóngale soluciones en clave a esos problemas. Hábleles realmente de lo que los aqueja, sobre todo a los informales. Frente al Congreso, yo sí creo que es complicado. Todo el mundo dice que Colombia tiene un problema de polarización, y yo siempre digo, pero ¿por qué la polarización es un problema? La polarización en una democracia es sana. Es que uno necesita que haya gente con la capacidad de defender una posición y unas ideas con claridad, y no querernos a todos llevar a todo ahora al centro, a que no digamos ni sí ni no, a que todos pensemos casi como que lo mismo, y entonces no nos hablemos fuerte. No, las ideas hay que defenderlas con vehemencia, con respeto, pero con vehemencia. Creo que en este momento sigue siendo una ventaja que sea tan diverso el Congreso, porque permite hacer unas coaliciones de centro-derecha, y de alguna manera permitiría pensar en que si Petro es presidente tendría una oposición relativamente fuerte. ¿Cuál es la debilidad de ese sistema? Que efectivamente empiecen a ofrecerle a ciertos parlamentarios de esos bloques cosas en sus regiones por las que terminen o absteniéndose de votar, o no yendo a las sesiones, haciéndole, digamos, permitiendo que al final del día Petro, en un gobierno populista, tenga unas mayorías que sean muy débiles en el Congreso para temas claros. Es que Petro sabe además qué es lo que tiene que reformar. Y además necesitamos unos parlamentarios también en la capacidad de enfrentarlo. Porque Petro va a gobernar por decreto, ya lo dijo. O sea, Petro ya anunció lo que va a hacer porque no tiene Congreso a favor. Con unas cortes que aquí en Colombia, hay que decirlo, tienen una debilidad institucional, tienen un sesgo ideológico, tienen una inclinación, unas cortes que actualmente han tenido tal nivel de poder que legislan y se pasan por encima al Ejecutivo y al Legislativo. Entonces, un Ejecutivo autoritario en cabeza de Gustavo Petro, con unas cortes que no tenemos muy claro si le van a hacer realmente un control legal a las decisiones de Petro, sino que si más bien van a terminar haciéndole el juego, pues la debacle va a ser muy profunda. Y los otros actores, porque aquí yo creo que sí, Eduardo, para terminar y darle paso a Vanessa, yo creo que a mí lo tocó que a veces creemos que los únicos actores son los congresistas. Yo creo que hay otros actores de la sociedad civil. Los empresarios son uno de ellos muy importantes. Hay que saber muy bien qué va a pasar con las fuerzas militares. No creo que le vayan a dar un golpe de Estado a Petro, por supuesto que no, y no sería saludable para la democracia.
pero hay que ver cómo están en los distintos niveles dentro de las fuerzas militares, qué posición tienen frente a determinadas órdenes que van a empezar a recibir con relación a temas internos de seguridad, pero además a temas regionales frente a Venezuela. Es decir, el panorama es muy complejo y se necesita irnos preparando en caso de que Petro llegue para hacer una oposición política y cívica, y en caso de que no llegue, para dejar de abonarle terreno a la izquierda. Termino con esto. Es que el gran problema es que seguimos abonándole terreno a la izquierda con políticas de Estado expansivas, deuda pública, emisión monetaria, subsidios, proteccionismo, intervencionismo, dándole paso a que si no es en esta, será en la próxima. Y duraremos 4 años tratando de convencer a los empresarios y a la sociedad civil de que el populismo es un peligro. Muchas gracias, Carlos. Y cierra esta ronda, Vanessa. Eduardo, me va a tomar unos minuticos porque no quería interrumpir el flujo de nuestra conversación, pero estoy en desacuerdo con algunas cosas que respondieron mis compañeros de la pregunta pasada. Y creo que yo respondí muy rápido y es un poco para dejar claro a la audiencia que nos está viendo por qué mi optimismo y que de nuevo no, porque a mí me causa curiosidad de esto, porque siempre me toca estar defendiendo que mi optimismo no viene de que simplemente estoy ilusionada, sino de que sí hay razones para tenerlo, y esto también tiene una razón muy importante. Miren, yo recuerdo que una vez cuando trabajaba en la radio era un programa que era de derecha y obviamente siempre nos estábamos quejando de lo que pasaba y de las cosas malas, y una vez una señora me dijo, miren, yo no los voy a escuchar más porque ustedes siempre están hablando de lo malo, de los problemas, nunca están hablando de lo bueno, nunca reconocen nada, y creo que es un punto tan válido y tan importante. Entonces creo que nosotros a veces también caemos mucho en eso. Sobre lo del pacto histórico, que es el nombre de la coalición de Gustavo Petro, que es el extremista de izquierda que tiene la posibilidad de llegar a la presidencia en Colombia, hay que decir algo, es cierto que creció, pero mucha de esa gente que está ahorita ahí en esa coalición es gente que ya estaba en el Congreso, es gente que son ladrones de hace mucho tiempo, viejos de la política colombiana que se movieron para esa coalición, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Sobre Petro hablando de los problemas reales, yo no creo para nada que Petro esté hablando de los problemas reales, y ahí sí yo haría un llamado a que nosotros mismos no le hagamos el juego a él a decir que él está hablando de problemas reales. Que es cierto que, claro, Petro habla de cosas que pueden llamar la atención a un sector de la población, pero creo que es muy alejado de decir que está hablando de los problemas reales. De hecho, creo que lo que pasó cuando salió a decir todas estas mentiras acerca del sistema pensional, que lo que ha dicho Gustavo Petro, para quienes no están enterados, es que él más o menos se va a robar todos los ahorros de la gente del sistema pensional para meterlos en una bolsita donde él va a repartir como se le dé la gana. Creo que hasta los más de izquierda, digamos, en el ambiente periodístico, salieron a poner los puntos sobre las IES ahí, y eso fue un golpe, creo que muy duro para él. Que él haya decidido no volver a los debates, bueno, no sabemos cuál sea la real razón de eso, pero creo que ahí hay un cierto factor muy importante de que él entendió que la estaba cagando mucho al hablar, y que tal vez era mejor si dejara a los otros que hablaran de él, y que un poco se viera esa imagen de que los otros siempre están hablando de él y criticarlo, y más bien él quedarse callado. Y repito, porque yo creo que él tiene ahí un techo muy alto y él está intentando, sí, parecer un poco mesurado, pero eso no lo va a lograr. Ahora, un detalle muy importante que que me hace a mí reafirmar esto de que, claro, Petro es un peligro, hay que seguir hablando de él, todo lo que queramos, pero creo que hay que tener esperanza y tampoco sumarnos al triunfalismo de Gustavo Petro. El señor Gaviria, que es el líder de los liberales, una de las cabezas de los liberales, supuestamente estaba negociando con Gustavo Petro para irse ahí. Por aquí mencionaron la frase de que se estaba haciendo el caro. Ahora, yo creo que muchos desde hace mucho rato sabíamos que él no iba a terminar con Petro y que ya estaba negociando por ahí. Y sobre todo del lado de los conservadores, donde tiene familia, ya hoy ha anunciado que no se va a ir con el pacto histórico, con la coalición de Petro. El Partido Liberal nunca ha votado del mismo modo. De hecho, dentro del Partido Liberal hay ciertos personajes que votan muy, digamos, a la centroderecha, pero además de eso, que uno vea la cabeza del Partido Liberal ya diciendo de una vez, no me voy con este, me voy con el otro seguramente. Es una muestra
de que este político de vieja data que siempre está viendo dónde le dan más, ve que no va a tener por dónde con Gustavo Petro y que por ahí no es. Es decir, es una apuesta a que ese no va a ganar. Es decir, yo veo muchas señales que me permiten a mí ser optimista, sin nunca dejar de mostrar el problema que es Gustavo Petro. Ahora, rápidamente sobre lo de el menos malo, por decirlo de alguna forma. Fico, que seguramente va a ser el presidente de Colombia, es un tipo que en muchas cosas a nosotros no nos gusta porque pues es un socialdemócrata, pero es un tipo decente. Y creo que todas las personas que han, no sé si todas, pero por lo menos la mayoría de personas que han trabajado con él son muy claras en decir que es un tipo decente, que ejecuta bien, que es un tipo carismático, eso también hay que decirlo. Y yo creo que aquí hay que pensar viendo claramente lo que la gente quiere y no lo que uno quiere. De pronto yo me identificaría más con un tipo como Enrique Gómez, como el doctor Enrique Gómez, pero yo creo que la gente no quiere eso que dicen algunos de una derecha de verdad, de un conservador de verdad. No, eso es lo que quiero yo. Lo que quiere la mayoría de los colombianos no creo que sea eso. Y en ese sentido creo que la figura de Federico es buena para eso. Y repito que lo que él necesita es crearse un liderazgo tan fuerte, que creo que lo puede lograr, crearse un liderazgo tan fuerte y ganarse la opinión pública para que puedan manejar ese Congreso, que va a ser muy difícil, Eduardo, y ahí ya cierro, porque preguntabas lo de la fragmentación del Congreso. En Colombia hay un fenómeno que, bueno, popularmente se le llama la mermelada, que es, bueno, el dinero que le dan a los partidos para que nos ayude a tener gobernabilidad, entre otras cosas, el dinero, los puestos, lo que sea, ¿no? Y yo creo que eso es muy fuerte en la política colombiana. Y creo que cuando tienes un montón de partidos, lo que significa es que vas a estar negociando esa mermelada con un montón de gente para que te ayude. Y aquí hay que decir algo, el Centro Democrático, que es el partido del presidente Uribe, ha tenido muchos errores y uno le puede criticar mil cosas, pero hay muchas cosas que han pasado en todos estos años en la historia política de Colombia donde el Centro Democrático se ha quedado votando solo. Y los de los otros partidos que supuestamente son aliados y supuestamente están del centro a la derecha y están de nuestro lado, no han estado ahí y se han ido. Entonces, eso bueno, uno hace el cálculo por encima y dice, este Congreso quedó dividido, la mitad más o menos izquierda, la mitad más o menos centro-derecha, pero a la hora de votar, hay muchas veces en las que esos políticos no terminan votando por lo que se supone que deberían defender, sino que terminan votando por otras cosas porque les conviene más o porque no les dieron lo que le tenían que dar. Entonces, muy, muy complejo, y yo desde allá digo, la clave de Federico cuando sea presidente va a ser esa opinión pública y ese forjarse ese liderazgo con presión desde afuera del Congreso y con líderes dentro del Congreso, que eso sí los tenemos, muchos líderes muy buenos dentro del Congreso que pueden estar solitos, pero son buenos y hacen bulla. Muchas gracias, Vanessa. Pues la verdad es que la tertulia está interesante y yo estoy aprendiendo un montón, ¿no? Que es el objetivo de estas voces de libertad, divulgar la situación para aquellos que nos ven, ¿no? Hay un tema que a mí me inquieta y que hablábamos con Camilo fuera de micro, ¿no? Que es el tema de que no hemos aprendido, ¿no? O sea, Colombia está al lado de Venezuela. Venezuela ha literalmente condenado a la emigración, ha expulsado literalmente de su país a más de 3 millones de venezolanos, por lo menos hacia territorio colombiano, ¿no? Y aunque Petro tiene la posibilidad de perder, y ojalá pierda, el punto es que está bien posicionado en las encuestas, ¿no? Y desde fuera, pues uno lee, yo sé que me torturo, leo El País de vez en cuando, ¿no? Y El País le hace cantos ahí a Petro y tal, y columnas, y ya si nos metemos en público y con Monedero y tal, pues evidentemente también lo alaban. Pero ¿qué ha sucedido para que después de vivir, porque el pueblo colombiano ha vivido la experiencia venezolana muy de cerca, ha vivido el drama que los venezolanos que han tenido que salir de su país, pues han sufrido después, ¿no? Llegar a un nuevo país, que aunque es un país hermano, un país que tiene la misma lengua, un país que tiene la misma concepción de la familia, pero es empezar de cero, en una nación nueva, es difícil. ¿Y qué ha pasado?
¿por qué no aprendemos, digamos? ¿No? Es que es una cosa muy curiosa, ¿no? Y este éxito de Petro, por lo menos en las encuestas, es muestra de un fracaso de las élites. O sea, porque también cuando ascienden estos líderes, pues a lo mejor lo que se observa es que el sistema está fallando, ¿no? O sea, un sistema bueno no debería de generar este tipo de líderes. Y la última reflexión que se me ocurre, y bueno, esta va a ser la última ronda ya por el tiempo que llevamos, Petro es en realidad lo que los defensores de la libertad dicen que es decir, es un tipo rupturista, es un tipo que quiere sacar adelante una asamblea constituyente y poner patas arriba el sistema político colombiano para generar otra cosa, o no. Ya con lo que habéis dicho de gobernar por decreto, pues suena a que es rupturista, ¿no? Pero bueno, profundizar sobre esa idea para divulgar. Así que mando esas 3 ideas y a ver qué sale en esta ronda final. Y le paso el micro esta vez pues, a Camilo en primer lugar. Bueno, yo creo que es que ahí hay un problema, y lo hablábamos ahora, y es que lastimosamente las personas, y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en la calle, hablando con la gente y demás, las personas creen que lo que está ocurriendo en Venezuela no va a ocurrir acá. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón, ¿cierto? Cuando es en realidad el mismo discurso, cuando pues no podemos olvidar, entre otras cosas, porque el mismo Petro lo decía, que él era el ideólogo de Hugo Chávez, eso no lo podemos olvidar, pero la gente cree que eso no va a ocurrir acá. Yo lo que creo, un poco trayendo el comentario de Vanessa, es que es muy probable que Petro no esté dando las soluciones correctas. No es muy probable, él no está dando las soluciones correctas, pero sí logra conectarse un poco con el diagnóstico y no estoy de acuerdo con Carlos. Es decir, él entiende que en Colombia hay unos problemas y él está aprovechando de esos problemas, ¿cierto? Sobre todo problemas que dejó la pandemia, entre otras cosas, pero también otros problemas estructurales. Y la gente entonces, en ese medio del desespero, pues de la pobreza y demás, pues empieza a pensar en que necesita un cambio y que ese cambio puede ser cualquier cosa que sea diferente de lo que tiene hoy le sirve. Y entonces ahí es donde el discurso de él empieza a caer. Pero también creo un tema importante donde nos hemos equivocado nosotros, que puede ser una reflexión, puede ser real o no, pero es que nosotros llevamos muchos años diciendo que que las ideas de Petro son como el coco, ¿no? Que va a venir y nos va a comer, como le decían a los niños. Y al final seguramente lo que está pasando es eso, igual a los niños llegan a un punto en donde ya no creen que va a llegar el coco, porque ya saben que de pronto el coco no es real. En este caso el coco sí es real, pero la gente cree que no va a llegar. De pronto puede ser por lo mismo. Hemos repetido tanto el discurso real de la amenaza del castrochavismo en Colombia, y además también porque quien lo popularizó fue el expresidente Uribe, y él hoy tiene una imagen tan negativa que quizás la gente caricaturizó el tema, cuando en realidad pues nada de caricaturesco tiene, y es una realidad. Pero eso es lo que puede estar pasando, que la gente lo haya caricaturizado y entonces esté convencida que eso es un chiste o que eso es un mito, como en el caso del coco, y que eso no va a ocurrir. A pesar de que su vecino se lo dice todos los días, porque además de los venezolanos que están aquí lo están advirtiendo constantemente, pero la gente no está creyendo. Entonces eso puede ser un poco lo que está ocurriendo frente a ese tema. Y tu segunda pregunta, hombre, Petro es, vuelvo y lo repito, y él mismo lo dijo, y por ahí está el artículo de hace unos años donde lo dijo, que él había sido el ideólogo y el que ayudó a escribir el plan de gobierno de Hugo Chávez. Entonces él sí es peligroso. Él además es peligroso por lo siguiente, y les voy a contar aquí a los oyentes un tema. Hace unos meses participé en una conversación grande con un ex guerrillero del ELN desmovilizado, que decía que había que evitar que Gustavo Petro ganara. Y no porque él tuviera diferencias ideológicas con él, porque pues no, obviamente, claramente no, sino por la personalidad de Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene montado un programa y un plan, una estrategia para quedarse en el poder, para no entregarlo dentro de 4 años. Eso todo la gente, incluso la gente cercana ideológicamente a él, lo sabe,
por su personalidad, que puede ser más peligrosa incluso que las personalidades de Boric, bueno, y es mucho más inteligente claramente que Castillo en Perú. Entonces eso hace que sea una persona mucho más peligrosa que quiera llegar a destruirlo todo y a imponer un modelo del socialismo del siglo XXI en un país donde además es la joya de la corona, porque aquí habíamos sobrevivido durante muchos años. Entonces para ellos es fundamental también. Y tienen ahí, digamos, la persona más indicada para hacerlo, que es una persona como estas, muy inteligente, con una estrategia muy fuerte, pero también con una personalidad de respetar la democracia y quedarse en el poder. Entonces, creo que ahí las advertencias, digamos, están sobre la mesa, pero lastimosamente, insisto, las personas no están creyendo en ellas. Muchas gracias, Camilo. Le paso el micro a Vanessa. Vanessa, ¿qué piensas al respecto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? A ver, Eduardo, yo creo que es un poco lo que uno analiza en todos los países, que es la misma pregunta al fin y al cabo, ¿por qué la izquierda sigue ganando adeptos? ¿Por qué la izquierda sigue consiguiendo votos? Ahora, sobre las particularidades del caso colombiano, hay que decir algo, y yo a veces me meto en problemas por hablar de esto, pero es una reflexión que hay que hacer. Hay muchos venezolanos que siguen siendo de izquierda y siguen siendo socialistas. Y cuando vemos la política venezolana es un caos, o sea, ya no se puede confiar en nadie, el uno habla mal del otro, el que era opositor habla mal del que antes era el amigo. No, o sea, ya hoy en día a mí me preguntan, recomiéndame a alguien, y es que uno prácticamente se queda, bueno, no sé, entre ellos mismos ni siquiera se pueden recomendar, yo mejor ahí no meto las manos, ¿no? Y ellos mismos encontrar a alguien dentro de los liderazgos venezolanos que defienda las ideas del, por lo menos, liberalismo económico, que es en lo que deberíamos estar todos de acuerdo, es muy difícil. Claro, está María Corina, pero ella se queda sola ahí. Y eso te muestra lo que sigue siendo la sociedad venezolana, que muchos, esto es muy común en los venezolanos, hay muchos que sí, son anti-Chávez, pero de pronto Maduro, al contrario, perdón, son anti-Maduro, pero de pronto Chávez, mira que con Chávez sí nos iba bien. Y Chávez cometió un error muy grande, que fue morirse antes de que se mostrara la gravedad de las cosas que hizo. Porque claro, cuando se muere todavía Venezuela vivía bien. Y hay muchos venezolanos que siguen creyendo eso. Y mira, en Colombia, cuando yo recuerdo mucho que a mí me molestaba mucho ver noticieros cuando entrevistaban a venezolanos en las calles, y muchos contestaban, decían cosas tipo, es que mi presidente Iván Duque, nosotros tenemos derecho a una casa, tenemos derecho a una vida digna. Tú no puedes tener ese discurso después de que te han arruinado un país, ¿me entiendes? ¿A qué voy con esto? Que no siempre es cierto eso, de que quien ha vivido el socialismo en carne propia o viéndolo entiende qué es el socialismo. Hay muchos que lo han vivido, pues de hecho la humanidad ha visto el socialismo muchas veces y aún no lo entiende. Entonces es un problema de comprensión que aunque lo hayas vivido no lo comprendes. Y eso sigue pasando en Colombia y sigue pasando en Venezuela. Otra cosa es el miedo a la incertidumbre, que eso ocurre en todos los países, pero ocurre más en países donde hay tanta pobreza y tantas situaciones tan difíciles, ¿no? Entonces, cuando, claro, llega alguien y te promete 1000 cosas, pues tal vez si tú estás en una situación muy difícil ni piensas si eso es cierto, porque igual tú ya mal estás, entonces no tienes nada que perder. Entonces, ante el que de pronto me promete que esto va a ser de empresas y salir adelante, contra el que me promete que me va a llenar de subsidios, tal vez sea más fácil eso, ¿no? Y es una cosa que yo creo que hay que atacar con pasiones. Es decir, la gente muchas veces se mueve por pasiones, y quienes no piensan en los datos y en las cosas que nosotros hablamos se mueven por pasiones. ¿Y qué es lo que puede hacer contrapeso a una pasión? Yo creo que otra pasión. Entonces, ahí es donde yo digo que ese populismo, en el sentido de hablarle a la gente y de estrategia comunicativa pasional, es fundamental, porque si no vamos a estar discutiendo en campos diferentes. Tú le estás hablando de razones y cosas a una gente que simplemente está hablando de pasiones y que se siente insegura y que es casi que un problema psicológico, ¿no? Y lo otro son cuestiones de valores, ¿no? De que creo que sí hay una pérdida de valores en nuestras sociedades,
hispanoamericanas. Creo que en Colombia mucho menos que en Hispanoamérica. Yo por eso le tengo mucha más fe a Colombia que a muchos otros países de Hispanoamérica. Si tú me preguntas ahora mismo por Chile, yo te digo Chile está perdido en el mediano plazo. Yo ahí no veo esperanza. En Colombia sí, pero también hay que trabajar en eso porque se han estado perdiendo los valores. ¿Y a qué me refiero con valores? Empezando por el trabajo duro, el trabajo fuerte. Que los jóvenes hoy en día lo único que quieren es ser youtubers, reggaetoneros, influencers. Eso es un problema gravísimo en una sociedad. Y suena tonto, pero es un problema gravísimo. Cuando los jóvenes de una sociedad creen que el dinero cae de los árboles y que el trabajo es, ya no solo es que te da pereza trabajar, sino que es signo de vergüenza, porque entonces si trabajas mucho te dicen, ay, pobre, le toca trabajar tanto. No, como que pobre, afortunado que tiene trabajo, es decir, se pierde eso del trabajo dignifica al hombre. Yo creo que eso es fundamental. Y bueno, hay muchas otras cosas, pero creo que ahí cierro. No, pero es muy interesante, claro, una crisis de valores, además. La izquierda, yo y Berta somos fans de Pablo Malo, ¿no? Y el libro este de los peligros de la moralidad, además es una hipermoralización, pero al revés, ¿no? O sea, claro, luego cancelación. Bueno. Le pasamos la palabra a Carlos, la última palabra de este programa. Carlos, ¿qué piensas? Ser el último no es tan chévere porque ya han dicho muchas cosas importantes. Entonces, tengo que sumarme a casi todo lo que han dicho, pero lo quiero poner de esta manera. El problema en Colombia, a pesar de tener la tragedia venezolana literalmente en cada esquina, es que la narrativa del castrochavismo les permitió a muchos llegar a una zona de confort y creyeron que cada 4 años asustar con el coco del castrochavismo era suficiente. Pero cuando uno le pregunta a la gente qué es castrochavismo, dos figuras que además ya están muertas, hay que decirlo, pues eso no tiene contenido, es el coco, el coco del castrochavismo, eso nos funcionó hace 4 años, pero era apenas lógico que no iba a funcionar por una razón, porque no le dimos contenido. Porque desafortunadamente lo que vimos haber hecho en estos 4 años fue insistir en el modelo. Hey viejo, lo que pasó en Venezuela es el modelo socialista que se fundamenta en no respetar la propiedad privada, en restringir las libertades económicas, en el proteccionismo económico a unos sectores específicos, en la entrega y cesión de poder a los políticos para resolver todos los problemas de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. No, seguimos diciendo castrochavismo. Y eso tiene una explicación respecto a las élites, porque es que las élites colombianas, también hay que decirlo, se sienten muy tranquilas en una zona de confort porque de alguna manera comparten cosillas, ¿no? En mayor o menor grado con ese modelo. Entonces, no hay un modelo alternativo, porque cuando tú tienes un modelo, tú pones a las personas a tomar decisiones racionales o emotivas, como dice Vanessa, y estoy de acuerdo con eso, y ya voy para allá. Tú todo el tiempo tienes que hablarles de qué modelo y ese modelo qué constituye y qué consecuencias genera y qué pierdes cuando estás en ese modelo. ¿Qué es lo que tú puedes perder? No solo lo que supuestamente puedes ganar, sino que puedes perder. Pero nunca le hablaste de que hay otro modelo. No los enamoraste con otro modelo, no les hablaste de que ellos pueden progresar, vivir mejor, no, lo que hiciste fue ponerte en un punto casi que medio, pero más tirado para este lado, hablándoles de subsidios. Vanessa tiene razón. Cuando a la gente joven le dicen, no, es que hay que ampliar los programas sociales, es que hay que dar todo gratis, es que cuando desde el mismo establecimiento y las mismas élites que se suponen deberían estarle haciendo la contraposición a ese modelo nefasto, toman cosas de ese modelo, las legitiman, las validan, las justifican, pues viejo, al final del día cuando uno les va a hablar del otro modelo es muy difícil. ¿Sí? Entonces, claro, cuando la gente viene y cree que el único problema de Venezuela fue Chávez o de Cuba fue Castro, no el modelo, ni las ideas, ni lo que hicieron, sino las personas que allá están muertas, insisto, eso no asusta a nadie. ¿Qué pasa con Maduro? La gente en Colombia piensa que es que Maduro es un loco, o un bruto, o un corrupto. Pero no miran que en Venezuela es un modelo. Lo que pasó allá es que implantaron un modelo que es el mismo modelo de Gustavo Petro, es exactamente el mismo modelo, con una diferencia además más peligrosa que tiene Petro, porque al menos cuando Chávez llegó y lo implantó, tenía la plata del petróleo. Petro en un acto de absoluta irresponsabilidad, digamos, y producto también de su anhelo de desmarcarse del chavismo y del modelo socialista, dijo que él va a acabar con las exploraciones y extracciones de petróleo, de hidrocarburos. Entonces no va a tener plata para pagar su fantasía socialista, por lo tanto, la tragedia va a ser mucho más rápido de lo que fue la tragedia venezolana. O sea, aquí lo vamos a ver mucho más rápido porque ¿dónde va a sacar los recursos? Tendrá que expropiarnos absolutamente todo.
Y en cuestión de pocos años, esto va a ser más acelerado que lo que vieron los venezolanos. Entonces, ¿qué hay que hacer? La pregunta es, ¿qué hay que hacer? Pues hombre, es que hay que empezar a enamorar a la gente del otro modelo y mostrarle con evidencia, pero no con la evidencia como lo hacemos desde el sentido liberal. Y por eso insisto en lo que dije en la primera intervención. Petro sí le está hablando a unos sectores que sienten que hay unos problemas. Es que sí les está hablando a ellos. Claro, nosotros salimos y nos rasgamos las vestiduras, eso es expropiación, eso es robar. A él eso no le importa. Lo tiene sin cuidado, porque su mensaje no es para nosotros. Los que ya somos antipetristas, nada nos vamos, o sea, no vamos a lograr un grado más de antipetrismo, simplemente no le vamos a votar a Petro. Él le está hablando a esa gente que no le importa si es izquierda, derecha, si es castrochavismo, no, está esperando algo, una solución, problemas reales, problemas imaginarios. Y también yo creo, y hay que decirlo, es que llevamos mucho tiempo en una zona de confort sin salir a hablar con la gente en los municipios, con la gente que está pasando la mano. No les hemos dado una propuesta, no les hemos llegado con algo, porque, insisto, la élite colombiana le ha llegado a esa gente con subsidios. Cuando a ti solamente te llegan con subsidios todo el tiempo, cuando no te hablan de otras cosas, pues al final del día lo que hace es ofrecerme más de lo que ya me han empezado a dar y ya me han empezado a acostumbrar. Pues, ¿a qué le apunto? Pues a eso, es que es apenas de sentido común, es el incentivo que le están dando, ya los acostumbraron a ese incentivo. Entonces, yo creo que efectivamente nos ha faltado generar más pasión, más empatía. El problema es que a veces, como estamos seguros que tenemos la razón, no escuchamos a esos que están en la mitad, que nos están queriendo decir algo, que algo no está funcionando. Y efectivamente tampoco podemos decir, sí, este país no es perfecto, este país tiene muchos logros, hemos avanzado en todas las cifras socioeconómicas muchísimo, pero podríamos haber avanzado mucho más si hubiéramos empezado a hablar del modelo basado en la libertad económica que existe, que tiene unos pilares, que tiene unas hojas de ruta, unas instituciones que podríamos estar adaptando y sobre las que podríamos estar hablando. Pero no, la élite política sigue hablando de lo mismo, que es muy parecido al modelo que hay en Venezuela. Es muy parecido, muy parecido. Lo que pasa es que simplemente como no quieren aceptarlo para romper, por ejemplo, con el proteccionismo, para romper con la política de subsidios, para romper con el clientelismo. Y ojo, y aquí quiero hacer solo un paréntesis, ya sé que se me está acabando el tiempo, pero con una cosa que dijo Vanessa. Yo estoy de acuerdo en que la mermelada del gobierno Santos fue nefasta, pero es que una cosa es la mermelada para comprar conciencias, es decir, usar los recursos públicos, y otra cosa es hacer una coalición que en todo sistema pluripartidista se hace. En España ustedes lo tienen, Eduardo. Pues, es decir, el PP cuando necesita, pues ha gobernado con ciudadanos y hacen un acuerdo, y eso es transparente y eso es legítimo, y es que eso es lo que tiene que hacer Federico, hacer una gran coalición democrática. Eso es una cosa, y otra cosa es lo que se hacía en el gobierno Santos, que era comprar conciencias de los parlamentarios con prebendas de distintas instituciones que al final se las robaron, y además con la plata de Odebrecht. Pero esa realidad, esa élite política corrupta, esos problemas de corrupción, la gente sí los está percibiendo y está cansada, y cree que Petro es el cambio. Hay que mostrarles que ese cambio es un salto al vacío, y que ese cambio no les va a traer nada bueno, y sobre todo insistirles en todo lo que van a perder. Yo creo que lo que hay que hacer es salir a la calle a mostrar a la gente todo lo que puede perder, pero no decirle, vas a perder tu libertad. ¿Eso cómo se come? La gente no sabe eso cómo se come. Hay que mostrarse. Hay que lograr desarrollar un discurso empático con sus problemas, mostrarles que hay otra alternativa y que su situación va a empeorar muchísimo más si creen en el populismo. Bueno, pues yo creo que después de esta hora de tertulia ha quedado, no sé si más claro o más confuso, el complejo laberinto político colombiano, pero definitivamente hemos aprendido un montón, ¿no? Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Camilo, por estar aquí. Por mi parte, nada más.